Seguimos en nuestra segunda etapa con respecto a los falsos profetas que estábamos hablando. Anteriormente habíamos hablado de un versículo súper interesante en Primera de Juan. Ahora vamos a ir a la segunda etapa. Recuerda que la primera de nuestros falsos profetas que estamos estudiando y que estamos viendo nos habla de personajes externos, personajes que podemos ver, no sé, en la televisión, que podemos escuchar en la radio, a veces personas que escriben diferentes libros y lo leemos en diferentes publicaciones o aún en sus libros si usted ha adquirido alguno de ellos. Por eso es importante que estemos atentos en lo que leemos. Y yo siempre recomiendo mucho a los pastores que ellos tengan en cuenta qué es lo que lee su gente, qué es lo que lee su congregación. Es importante que tengan en cuenta eso, porque a veces hay muchos libros que dan vueltas por ahí y a veces pensamos que porque son cristianos está entre comillas, ¿no? Es como que está bien. A veces pensamos que porque está en la radio cristiana está bien, y a veces no todo lo que se escucha está bien en la radio o en la televisión, ¿no? A veces lo escuchamos y decimos, pero lo vi en el canal cristiano, y a veces pensamos que está bien. Yo me acuerdo que hace mucho tiempo estábamos en una iglesia escuchando los testimonios, y había unos pastores tomando testimonios y había gente chequeando el testimonio antes de subir. Y me acuerdo que se acercan dos personas de una secta y le chequean el testimonio y lo aceptan y lo hacen pasar a la plataforma. Y cuando agarran de la plataforma, estas personas empiezan a dar testimonio, supuestamente a hablar de Dios, y después terminan diciendo, no, bueno, porque somos de la secta fulano de tal, de la secta tanto. Y todos hicimos chan, así con los ojos, ¿no? Como diciendo, ¿qué pasó? ¿Quién dejó que esta gente suba a la plataforma? ¿Cómo llegó hasta ese lugar? Qué interesante que es esto, ¿no? Como a veces se nos puede pasar aún siendo o pensando que somos los mejores o los que queremos saber todo, ¿no? Y a veces ese tipo de cosas nos pasan. Por eso es importante que estemos atentos y que tengamos la Biblia a mano y sepamos qué es lo que estamos escuchando. Nuestra primera etapa son esa gente que está afuera. Ahora vamos a ver una segunda etapa de estos falsos profetas que andan por ahí. Yo te animo a que si tenés tu Biblia puedas abrirla en Deuteronomio capítulo 13. Recordá bien, Deuteronomio capítulo 13. Y vamos a arrancar en el versículo 1 hasta el 8 aproximadamente. Yo aconsejo a que lean, a que puedan leer todo el capítulo 13, que está muy interesante, pero vamos a hacerlo hasta el 8 porque no tenemos mucho tiempo para compartir en esta charla. Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre, y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieseis, y así quitarás el mal de en medio de ti. Versículo 6 dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo, qué interesante, ¿no? Diciendo en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos, que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos de ti, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo de ella. No consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Podemos seguir leyendo y es sumamente interesante lo que nos está diciendo. Esta es la segunda etapa de estos falsos profetas que vamos a tener o que estamos teniendo a nuestro alrededor y a veces no nos damos cuenta. ¿De qué nos está hablando? Es muy interesante. Esto es el Antiguo Testamento para aquellos que me siguen. Y el Antiguo Testamento tiene un lenguaje un poco diferente a lo que es el Nuevo. Me habla de desterrar, me habla de matar, ¿no? De arrancar, y a veces es como que decimos, wow, qué fuerte estas palabras. Pero cuando la Biblia habla de matar en el Antiguo Testamento, que hubo, qué sé yo, que hubo tantas muertes que tuvieron, que Dios dice, tenés que matar esto, tenés que erradicar esto, se refiere al pecado. Está refiriéndose al pecado. El pecado es lo que nos aleja de Dios totalmente. Por eso dice que tenemos que arrancarlo totalmente, ¿no? Desde la raíz, sacarlo. Y si arrancamos el pecado desde raíz, vamos a poder estar cada vez más cerca
de Dios. Ahora lo interesante dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal. Esto es lo interesante. Ahora me está diciendo la Biblia acá en Deuteronomio que dice que si se levantase una persona y te dice va a pasar esto, va a pasar aquello, estamos viviendo tiempos en los cuales yo no critico ningún ministerio ni digo que está mal, para nada, no me malinterprete, pero vivimos en tiempos en los cuales es como que está de moda algo. Yo en un tiempo estaba todo lo que era la onda de la alabanza y la adoración y todo el mundo le daba manija a eso. Ahora estamos en tiempos en los cuales hay muchos profetas, apóstoles, ¿no? Es como que todos son profetas, como que todos son apóstoles. Yo no estoy en contra de eso, todo lo contrario, apoyo totalmente cada uno de los ministerios, pero me parece que a veces nos sondeamos mal, ¿no? Nos vamos para lo que es la nueva onda, ¿no? Está esta onda y vamos todos para ahí. Entonces me refiero a eso. Ahora, en este tiempo es más difícil todavía esto que nos está diciendo la palabra, ¿no? Poder discernirlo. Pero una de las cosas interesantes que me dice, no solamente me dice que se puede levantar un soñador o un profeta, sino que me dice si se cumpliere la señal. O sea, me está diciendo que aparte puede cumplirse esa señal. O sea, puede darme una profecía y puede ser cierta y aún así puede ser un falso profeta. Esto es lo interesante, que a veces pensamos en que si es de Dios va a pasar. Sin embargo, una profecía puede ser dada por otro y puede cumplirse, ¿por qué no? Dice, lo que continúa en el versículo dice, vamos en pos de dioses ajenos que no conocisteis y sirvámosles. Ahora usted me va a decir, es difícil que venga alguien y te diga, che, vamos para tal lado, y olvidémonos de Dios, vamos a servir a otro. Pero cuando a veces hay otras cosas que ponemos en primer lugar antes que a Dios, ahí ya estamos viendo la diferencia, ahí ya estamos notando que no estamos sirviendo al mismo Dios, ahí ya estamos notando que hay alguien o algo que nos está llevando a una falsa doctrina, que nos está diciendo hagamos esto que es más importante que lo otro, por ejemplo, ¿no? Y ahí dejamos de servir a Dios en el área en la cual tenemos que hacerlo. Ahora dice, no darás oído a las palabras de tal profeta ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. O sea, es una prueba que Él nos pone para ver qué es lo que vamos a hacer. Perfecto, vamos bien hasta ahí, ¿no? Espero que se entienda. Si no, cualquier cosa me escriben y me dicen qué parte no entendieron y le vamos respondiendo de a poco a cada uno, ¿sí? Si no son muchos. Pero bueno, continuemos. Ahora dice, el versículo 6 es sumamente interesante, porque acá nos dice, nos está hablando de quién puede ser ese falso profeta, que a veces nosotros pensamos que, como te decía hoy, que es alguien de algún medio de comunicación, etcétera, etcétera. Acá nos está hablando de algo más próximo, de quién puede ser este falso profeta, ¿no? Dice, capítulo 13, versículo 6, dice, si te incitare tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo. Ahora, lo interesante de esto es que nos está hablando de personas cercanas a nosotros. A veces pensamos, cuando hablamos de falsos profetas y de falsas doctrinas, pensamos que nos está hablando de alguien que viene de, como decíamos hoy en la primera etapa, ¿no? Del más allá, ¿no? Como que es alguien que viene, ¿no? con un gran estudio bíblico y nos va a engatusar en algo, nos va a inmiscuir, a envolver con algunas palabras, y en realidad puede ser una persona que la tenemos al lado. Dice, y te dice en secreto, vamos y sirvamos a dioses ajenos que ni tú ni tus padres conocisteis, de los dioses de los pueblos que están en vuestros alrededores, cerca de ti o lejos. Dice, no consentirás con él, ni le prestarás oído, ni tu ojo le compadecerá, ni le tendrás misericordia, ni lo encubrirás. Lo interesante de esto es que cuando nosotros seguimos leyendo para tener en cuenta todo el contexto, dice en el 9, dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él para matarla y después la mano de todo el pueblo. Me está hablando lisa y llanamente de personas que se la pasan criticando lo que se hace dentro de la iglesia. Me está hablando de personas que se la pasan diciendo, pero viste que fulano hace esto, fíjate que el pastor tanto hace aquello. En realidad nos está hablando de personas que lo que están haciendo no solamente es hablar mal, dar una palabra falsa. De ahí viene la palabra falso profeta, una falsa profecía, un falso maestro. Hablan falsedades, no hablan palabra de verdad, como dice en primera de Juan, el espíritu de error. Ahí se mete el espíritu de error, y ahí es cuando enganchamos el versículo de primera de Juan con este versículo de Deuteronomio 13. Ahí es cuando nos habla del espíritu de error, y ahí es cuando dejamos ese falso profeta que vemos
por ahí, allá arriba, para llevar a otro que puede ser el que está al lado nuestro. Cuando nos habla nos dice el amigo íntimo. El enemigo es muy astuto para meterse, se nos va a meter de una forma muy sutil, con una persona que queremos. Esa persona se va a meter en tu casa, va a empezar a hablar mal, va a empezar a hablar falsedad. Ahora usted va a decir, no, pero lo que me dice es verdad, no es falso. Es verdad lo que me dice, pero cuando empezamos en el versículo 2, en el capítulo 13, dice, y si se cumpliere la señal, o sea, no me va a decir algo o sea, que se puede cumplir, o sea, él me va a decir algo que se puede cumplir o que puede estar pasando. Ahora usted me va a decir, bueno, ¿cuál es la falsedad? Que está errando el camino, no es la forma de hablarlo, no es la forma de llevarlo. Si usted permite que entre a su casa cualquier persona que le va a traer chusmerío, que le va a traer le va a hablar mal de un siervo de Dios, de una sierva de Dios, le va a hablar mal de su líder, de alguien, usted échelo, porque usted es tan cómplice como ese que lleva esa palabra. Ese es el segundo falso profeta que tenemos, que está metido ahí, al lado nuestro. Puede ser, como dice, tu hermano, hijo de tu madre, o tu hijo, tu hija, tu mujer, o tu amigo íntimo. No me dice cualquier persona, me habla de un amigo íntimo, alguien que está cerca mío, alguien al cual a veces le debo grandes favores y no lo puedo sacar, lo tengo encima mío. ¿Cómo le voy a decir que se vaya de mi casa? Pero el versículo 9 dice, sino que lo matarás, tu mano se alzará primero sobre él y después todo el pueblo. Ahora, cuando habla de matar, obviamente no dice que lo tenés que matar. Lo que se está refiriendo al pecado. Si yo permito que ese pecado permanezca en mi casa, estoy trayendo maldición a mi casa. Estoy trayendo maldición a mi ministerio. Estoy trayendo maldición a donde yo voy. ¿Por qué? Porque estoy prestando oído y estoy prestando lugar a ese falso profeta. Esa es la segunda etapa y el segundo falso profeta que podemos encontrar que pueda andar por ahí. Este ya es más cercano. Este ya está casi ahí al lado nuestro. Yo te animo a que puedas cerrarle las puertas a esa gente. Esa gente no se merece tu oído, no se merece tu tiempo llevándote maldición y no bendición. Recordá esto y ten en cuenta esto, que no vas a recibir bendición si vos prestás oído a estos falsos profetas, los cuales están trayendo una palabra de mentira. Usted me va a decir, pero se cumple. Sí, se cumple. El diablo puede sanar a personas, pero esa sanidad que te puede traer te va a llevar al infierno. Al final del camino te va a dar maldición y no te va a bendecir. El único que puede bendecirte es Jesucristo. Recuerda eso siempre. El otro siempre te va a pedir algo a cambio. Así que yo te animo a que tengas en cuenta esto, ¿sí? La segunda etapa y el segundo falso profeta no está tan lejos. No viene en avión. No se va a anunciar con bombos y platillos. Puede ser la persona que tenés al lado que te está llenando la cabeza con basura, con cosas que no sirven, con cosas que no son de Dios. Recordá en 1 de Juan decía, ellos son del mundo y hablan cosas del mundo. Esas prácticas de chusmerío son del mundo, no son de Dios. Entonces, son del mundo, hablan al mundo y los que lo escuchan, dice, también son del mundo. Así que si vos no querés ser de ese tipo de gente, no prestes tu oído a ese tipo de palabras. Recordá que las críticas constructivas se hacen de frente. Se encaran a la persona y se hablan, se la lleva aparte y se habla y se le hace la crítica constructiva. No se habla en público de esa forma. Así que yo te animo a que puedas estar atento en esta segunda etapa de esta búsqueda, por así decirlo, de estos falsos profetas. Recordá la primera, esta es la segunda, igual se viene la tercera en el próximo capítulo. Quédate ahí.